De enfermedades generales, como les he enfocado desde un inicio, tienen que tratar de buscar otro complejo más, que es la semiología por sistemas o aparatos, para que ustedes puedan definir si hay alguna otra patología subyacente a la enfermedad renal que están observando. Estas son las relaciones más cercanas. El corazón con una endocarditis puede generar una glomerulosclerosis infecciosa. En el abdomen podemos tener una estenosis de la arteria renal, lo cual nos va a generar hasta una necrosis cortical bilateral. Los riñones poliquísticos, que habitualmente son bien grandes, tenemos una paciente que tiene casi más o menos 25 centímetros a 30 cada riñón, lo cual se debe a la alteración de la arquitectura pues, del riñón. Empiezan a crecer quistes que se forman a nivel de los túbulos. A nivel de extremidades, el líquido reticulares, que habitualmente es más un signo patognomónico de sepsis, pero también lo podemos ver en vasculitis. Síndromes de pies cianóticos, eventos embólicos que puedan comprometer las arterias o las venas, en este caso renales. Lesiones de Hanovy, Osler o angiokeratomas, que son un poco más alejados, más tienen que ver con endocarditis. Y de los signos urémicos, que también les hablaba de la clínica que habitualmente tenemos que observar nosotros. No se olviden que estos signos como espina escarchada urémica, brote pericárdico, que nos podría indicar pues, que haya una pericarditis urémica, extremidades que haya asterixis, intrusón, chobostec, que generan el estado de la alteración del calcio, una hipocalcemia, o alteraciones del pulso paradójico cuando tenemos sobrecarga de volumen, y esto puede generar un edema, un derrame a nivel pericárdico, hasta llegar al taponamiento. Lo vemos clásicamente en el lupus eritematoso sistémico tenemos una policerositis. La policerositis nos hace dar cuenta que hay derrame a nivel pericárdico, pulmonar, una ascitis, puede haber una sinovitis a nivel articular, y bueno, en cierto grado todo esto pues se transloca una translocación de líquido a tercer espacio. Signos de obstrucción, en signos urémicos también podemos ver lo que es respiración de Kussmaul, un clásico de la acidosis metabólica. En signos de obstrucción, los adultos, la hipertrofia prostática pues es uno de los elementos que genera uropatías obstructivas, así como la fimosis. En la piel, prurito, calcificación de tejidos blandos y escarcha urémico ya es poco evidenciable, ya se observa poco, por el mismo hecho ya de tener la terapia dialítica. En el aparato digestivo, estomatitis, acuérdense que la estomatitis, esas aftas que tienen, los que observan en pacientes, tienen que tener características adecuadas. Habitualmente esto se relaciona mucho con enfermedades autoinmunes, entre las cuales están la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. También en algunos casos se puede asociar pues, a patrones inespecíficos a nivel intestinal. Hay que tomar en cuenta siempre. Podemos ver también otras patologías asociadas. El sabor, la parotiditis no es tan específica, pero esto nos da un signo de un proceso viral más que todo. Sabor metálico amoniacal que se evidencia en pacientes crónicos, así como los hepatópatas, en los nefrópatas. Las hemorragias gastrointestinales pueden ser por diferentes causas, más que todo en la parte renal son por coagulopatías. Hay prácticamente una alteración de la agregación plaquetaria y nuestros pacientes tienen mayor riesgo a tener sangrado. Por eso es que el paciente urémico no puede entrar a las operaciones, tiene que ser previamente evaluado, manejado y hasta depurarlo, todo lo que son estas toxinas mediante la diálisis. A nivel del sistema cardiovascular, fíjense que esta es la principal causa de muerte, eso es pregunta hasta de NAN, de residentado. Siempre hablan de cuál es la principal causa de mortalidad en el enfermo renal crónico terminal, la cardíaca. ¿Y por qué? Porque vemos pues, que el riñón pertenece a un eje muy importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como también tiene que ver mucho con los mecanismos hemodinámicos de compensación de la presión arterial. Acá clásicamente están asociados la arteriosis, la aterosclerosis acelerada. También se encuentra con un enfermo renal crónico vive en un estado inflamatorio persistente, continuo. Es más, la PCR ultrasensible es un factor de riesgo para ver si es que nuestro paciente está evolucionando óptimamente al manejo. Tenemos las miocardiopatías, de las cuales la hipertrofia ventricular izquierda es la más frecuente por la hipertensión y la sobrecarga de volumen.
Tenemos las pericarditis, la que habitualmente vemos más es la asociada al lupus y la asociada al urémico, y calcificaciones de las arterias. Las calcificaciones de las arterias aunadas a la aterosclerosis van a formar un mal componente, ya que va a perderse ese efecto de vasodilatación, vasoconstricción. Y esto es muy importante para tener una homeostasis óptima de la presión arterial, así como del endotelio. El endotelio, tenemos que nosotros rescatar que el endotelio glomerular tiene características sumamente importantes a diferencia de cualquier otro endotelio que se vea en otro espacio, aparte del glomérulo. En los pulmones, edema agudo pulmonar, clásicamente por sobrecarga de volumen, a este se le llama edema no cardiogénico. Calcificaciones pulmonares que más que todo tienen que ver con la alteración del metabolismo calcio-fósforo-paratormona. Sabemos pues que nuestros pacientes tienen tendencia de hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo va a generar que se genere más resorción o en este caso pues secreción de calcio a nivel óseo, y eso va a empezar finalmente a depositarse en lo que son las arterias y algunas zonas. Vemos las válvulas cardíacas. Derrame pleural, bueno, esto ya es un efecto pues de estado de inmunosupresión en los enfermos renales crónicos, pueden ser exudativos sanguinolentos o hemorrágicos. A nivel del sistema nervioso central, la encefalopatía resulta muy importante. ¿Por qué? Porque la urea tiene que tener por lo menos valores más de 300 para poder catalogar un grado de encefalopatía. Los síntomas son insomnio, cambios cognitivos, asterixis, desorientación y coma. Esto puede profundizarse según también las patologías que tengan de fondo. Tenemos el síndrome hepatorenal, el síndrome cardiorrenal, el síndrome pulmón-riñón también, que son síndromes que interrelacionan dos o más órganos con patologías diferentes, o pueden ser también patologías de una misma causa. Hematoma subdural, calambres musculares, neuropatías periféricas, del sistema nervioso autónomo se pueden presentar en nuestros pacientes en diferente nivel según trastornos hidroelectrolíticos o degeneración nerviosa. El esqueleto, como yo les decía, acá lo que tenemos que ver nosotros, más que todo, es la enfermedad mineralosa asociada pues a lo que es este hiperparatiroidismo, pero no está de más también que haya osteomalacia, osteosclerosis, retraso del crecimiento, osteoporosis. ¿Se imaginan cómo es tener una paciente mayor de 45 años que esté en un estado de menopausia, tenga osteoporosis y al final tenga enfermedad renal crónica terminal con una enfermedad mineralosa? O sea, es diferente. Hay un trastorno no solamente de la citoarquitectura, que es por la osteoporosis. Acá nosotros podemos ver que prácticamente uno es dependiente del hiperparatiroidismo y otro es dependiente de la alteración, ¿no es cierto?, metabólica, estrogénica, que normalmente tienen las mujeres. Calcificaciones extraordinarias, como les decía, puede darse a todo nivel, no se ve tan severamente, pero sí el órgano que más va a hacer afecto es el endotelio. En análisis de orina, nosotros pues chicos tenemos que por lo menos saber lo básico del examen de orina. En el examen de orina tenemos, por ejemplo, el peso específico, proteinuria, hematúria, piuria, sedimento. A cada rato en la práctica repetimos esto, y es que de lo más básico como es el examen de orina podemos definir nosotros si es que nuestro paciente está con un daño renal o no. En el perfil bioquímico habitualmente dosamos pues todo lo que es electrolitos, lo que es albúmina, glucosa, podemos tener otros elementos también a nivel bioquímico sanguíneo. En el perfil hemático resulta pues muy satisfactorio lo que es ver los leucocitos, hematocríticos y cuentas plaquetas. Los que están rotando ya se habrán dado cuenta de que lastimosamente los nefrópatas sí tienen un trastorno de casi todo. Es como ver la medicina interna en pacientes anéfricos. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes pues que primeramente no van a tener un órgano como ese riñón y van a tener múltiples complicaciones de las cuales ya les estoy hablando. Entonces es como ver la medicina interna a un alto nivel. ¿Por qué? Porque no es solamente un paciente que viene con neumonía, es un paciente que viene con neumonía, que tiene enfermedad renal crónica terminal, está en hemodiálisis, probablemente tenga a partir de eso un trastorno mineral óseo, tal vez tenga calcificación por la elevación de la PTH, y no solo eso, tal vez el paciente ya tenía una hipertensión de base con una remodelación cardíaca. No es tan simple. La neumonía pues resulta como en cuarto o quinto lugar, sería según priorización de diagnósticos en el tiempo para poder nosotros resolver. Por eso es que ustedes tienen que tener, apenas pasen rotación, por favor tienen que entrar con sus laboratorios. De nada sirve que ustedes entiendan algo de semiología cuando lo que menos entienden es radiología, pero algo de semiología, algo de laboratorio y finalmente radiología. ¿Por qué? Porque así pueden ver un todo al paciente, ¿eh? Porque si van a estar ustedes a ver qué signo tiene,
Trousseau, Chopsteck, hasta que vean eso va a ser pues cuando sean especialistas. Y no, pues no hay sentido eso, hay que empezar a ver. Y tenemos casos muy interesantes, los que están rotando en el servicio. Créanme que ya ha variado lo que es la casuística en el hospital regional. Tratamos de hacer una nefrología de un poco más de nivel. Y tenemos mielomas. Bueno, ahora hoy día vino, por eso me demoré, van a disculpar, un niño de 10 años con una picadura, mordedura, se dice, a nivel de cuello, que ha generado edema angioneurótico, paro cardiorrespiratorio, lo han intubado, está con hemorragia alveolar y finalmente está en anuria. Ya, no es un caso fácil, o sea, solo describirles todo eso, pues, ¿qué se hace? Llamen a un médico, no es así. Todo es por pasos, chicos, todo es por pasos. La idea es que ustedes entiendan la semiología, la clínica. Ese niño, miren, ha podido venir antes al hospital, pero lastimosamente, ¿qué pasó? Se fue a un hospital X, donde no saben manejar, lo tuvieron, como quien dice, en observación 12 horas, y en ahí es donde se ha complicado. ¿Por qué? Porque no conocen el caso. Es como siempre les voy a repetir, si ustedes no leen qué es lo que tiene un paciente, mínimo no van a saber qué van a esperar, mínimo no van a saber qué buscar. Y en este caso lo mismo, murió y dijeron que se quede en observación, veremos sus exámenes, le tomaremos laboratorios, todo. Mientras eso pasó el tiempo y el niño se complicó. Hace hemólisis, los loxocelismos son terribles, son mortales. Niño de 10 años, el año pasado hemos tenido una niña de 5 años, antes de eso los pediatras me mencionaron que tuvieron 2 años anteriores 3 casos que fallecieron. Ahora este caso, fíjense, también está de alto rango, de alto nivel, ya está entrando en hemodiálisis, pero el manejo en conjunto con cuidados intensivos es, digamos, en cierto grado algo muy beneficioso para el paciente, porque estamos pues ya yendo en común a un objetivo, ¿cuál es? El de recuperar su función renal, pulmonar, hemática, ver que el paciente pues se recupere de ese paro cardiorrespiratorio y esta haciendo falla multiorgánica, ya ese es otro nivel. Entonces ustedes deben entender lo más básico. Para eso necesitan un complejo que es de los laboratorios, todos los laboratorios relacionados, y siempre pregunten. Esto, por ejemplo, siempre entra en el examen, ¿ya? Les digo por qué, porque siempre pongo y nadie responde. Claro, no va a entrar tan fácil, ¿ya? Va a tener su chapadita, pero ustedes pues tienen que definir por lo menos. La fracción excretada de sodio que ustedes ven es pues muy simple, Ahí vemos nosotros esa relación que hay prácticamente de urea, la creatinina. Bueno, acá no se nota tan bien. Esto prácticamente tenemos que ver, es la relación, para que me entiendan. La fracción excretada es la proporción de electrolitos o bioelementos que tiene que botar el riñón. Ejemplo, la fracción excretada de la glucosa, ¿cuánto debe ser? ¿Alguien sabe? Delegado, tú que estás leyendo todos los días. Porque ahí tenemos fracción excretada de sodio. ¿Cuál será la fracción excretada de glucosa? ¿Cuál es? Ahí saben, no debe haber glucosa, será cero, pues. O sea, ya saben, tienen el concepto, pero tienen que traducar sus conocimientos a otro lado. No debe haber glucosa, pues es en orina, debe ser cero. Entonces, la fracción excretada de glucosa es cero. ¿Por qué? Porque es muy simple, pues no debe de filtrarse. Si se filtra, pues se absorbe. Así de simple. Pero como sabemos que el riñón es un órgano que va a mediar lo que son los electrólitos, entonces nosotros tenemos que ver la fracción excretada de sodio. Entonces es la proporción de la relación que existe entre el sodio urinario sobre el sodio sanguíneo por la relación que existe del sodio de la creatinina sobre, de la creatinina urinaria sobre creatinina plasmática. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto nos va a permitir ver la proporción de que, entre comillas, la creatinina tiene que excretarse aún. Eso es lo revés de la glucosa. La creatinina, un 100%. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tomamos como fracción excretada. Si la fracción excretada de... Ciérralo, por favor. Si la fracción excretada de creatinina, entre comillas, debe ser 100%, ¿cuánto será la fracción excretada de sodio? Y de acá lo que nos tiene que importar mucho es que tenemos prerrenal, así para que lo entiendan, algo facilito, ¿ya? Si se supone que nuestros túbulos funcionan, absorben y secretan sodio, ¿qué significa? Que ese sodio tiene que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Que tiene que reciclarse, ¿no es cierto? Que tiene que absorberse o eliminarse.
No hay fuerza. Algún chico alto, más alto. Ciérralo las puertas para que no entre. Cierren las puertas para que no entre. Ya, entonces, acá cuando nosotros vemos que hay un estado prerrenal, significa que el riñón todavía está trabajando, ya está al borde de claudicar. Y nuestra fracción excretada de sodio debe ser menor a 1%. O sea, es lo más óptimo, lo más adecuado. Me indica que ese riñón trabaja. Pero si nosotros tenemos una fracción excretada más del 1% y en extremo más del 3%, significa que estamos perdiendo sodio de más. O sea que hay un daño tubular, el túbulo no está trabajando. En otras palabras, necrosis tubular aguda, es decir, necrosis tubular. O sea, es como imagínense un tubito que tiene pues sus células tubulares arriba, abajo, alrededor, y de pronto esas células tubulares empiezan a morir y empiezan a obstruir lo que es la luz del túbulo renal. Y como obstruye, se necrosis, se muere y al final obstruye el túbulo. Entonces, si hay un daño tubular, ¿qué pasa? No hay una absorción óptima de sodio. Los mecanismos de absorción y secreción no se dan, por eso es que se bota más. ¿Ok? Y eso ocurre en casi la mayoría. Por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde está. No, el índice de insuficiencia renal. Acá, ya esto, acá vemos. Peso específico de la orina. ¿Cuánto es la densidad normal de la orina? Sería bueno que levanten la mano y digan, doctor, yo sé, yo quiero mi punto, quiero aprobar este curso, no quiero quedarme como el resto de mis compañeros. Yo sé que yo sé que la mayoría se va a quedar en un 70%, quiero estar en el 30% de los elegidos, así, ¿ya? De 1015 a 1030, ¿es cierto o falso? De 1005 a 1030, no sé, te bajado mucho. ¿Algo más? A los que no saben, anoten, ¿eh? Después cuando vengan el examen, paciente, caso se muere, paciente, varón que presenta examen de orina, densidad de 1040 o densidad de 1000, ni idea van a tener qué es eso, cómo se come, no, es de 1010 a 1030 para efectos prácticos, ¿ya? De 1010 a 1030. Y si tiene 1010, ¿qué significa? Segura. Ya 1005, ¿ya? Como dice aquí. El LLO, ¿sabes? Él está leyendo. Por ejemplo, él está primero en la lista para jalar. Primero. En la lista. Entonces él tiene que demostrar que, como lo han elegido que es el mejor, él tiene que cambiar el último en la lista en jalar. Él tiene que asegurarse. Como es delegado del curso, pues tiene que leer más. Si no, ¿para qué lo han elegido delegado? Si él no estudia, ¿qué significa? Y se supone que es el top de ustedes en estudio. Si él no estudia, ¿qué significa? ¿Que los demás estudian o no estudian? Se estudia. ¿Al cual sería? ¿Qué significa densidad de 1005? 1010, 1040. Sí, sabemos que está disminuido aumentado, pero ¿cuál es la interpretación? No, ya sí, sabemos que está fuera de rango normal. ¿Qué significa? ¿Cuál es la...? A ver. Es una teoría. Una teoría. No es una teoría. Va a escribir un nuevo libro. Lo que he llegado a concluir, ya. de que sería menos denso porque está fallando la filtración. O sea, hay menos soluto en la orina. Es que ustedes tienen para eso fisiología que hasta ahora no exponen, que por culpa del edificio van a jalar, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de las funciones? Disculpa. No, está bien, no. Lo bueno es que has leído, has expuesto y tienes que empezar a relacionar. Miren, la idea de la fisiología renal es esto, ¿eh? ¿Cómo es una orina? ¿Qué ven ahí? ¿Qué colorcito tiene? Amarilla. Y cuando no toman agua, ¿qué pasa? Más amarillo, oscuro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tú dices, entonces es raro. Cuando no tomo agua, orino poco, pero oscuro. ¿Ya? Y aquellas chicas fitness se tiran 3 litros y orinan cada rato. ¿Y cómo orinan? Claro. Entonces hay algo, es un trastorno. O sea, yo puedo orinar o muy diluido o puedo orinar muy concentrado. ¿Ya? Lógicamente que dependiendo del volumen, ¿eh? ¿Cuándo sé que un riñón trabaja? Mientras más amarillo esté. De estos se exceptúan los histéricos hepatópatas, ¿eh?
¿ya? Entonces, si yo veo orino, ya, no tomo agua, orino, y veo amarillo, digo, mi riñón está concentrando. Pero de ahí no tomo agua, y ya eso hagan con los mayorcitos diabéticos, enfermos crónicos. No toman y ya por ahí tienen algún problema renal. No tomo agua y orina clara. Y tú dices, qué raro, ¿eh? No toma mucho líquido y su orina está clara. No está concentrando, no está trabajando. Hasta por eso cuando vamos a rotación, mira cómo está la orina. En un enfermo renal crónico, todo parece agua. Y ahí tú dices, eso no concentra, ¿no es cierto? Hay otro fenómeno. ¿Cuánto es el pH de la orina? Tibio, frío, como la sangre. Cuando prueben su orina, está indicado en algunas culturas como tratamiento probar orina, ¿ya? Y créanme que estoy investigando y parece que sí es muy bueno. Sí es bueno. La orina prácticamente es el reciclaje de todo lo que nuestro cuerpo bota. Y créanlo, ¿no? Hay fármacos que ni siquiera lo hacemos hasta. El interferón, que es un fármaco de alto nivel, está en la orina. O sea, ni siquiera nosotros en Perú usamos mucho interferón y eso usamos para enfermedades bien complejas, pero está en la orina, gratis. Bueno, la idea de todo esto es de que cuando ustedes vean la orina, es dulce, amarga, salada. Salada. De la que es dulce, dijo dulce, preocúpese, ¿ya? No puede ser dulce, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que decir, interesante, el riñón es un órgano reciclador. Como recicla, prácticamente, ¿cuál es su principal función? Justamente mantener el pH, el potencial de hidrogenado. Entonces, digamos, el mejor ejemplo sería cuando alguien consume verduras, pruebe su orina, y el que consume full carne, pruebe su orina. Hay una gran diferencia. ¿Y por qué? Porque las verduras son sustancias alcalinas y las carnes son sustancias ácidas. Entonces, cuando comes carne es más agrio, tiene un sabor más agrio, muy salado. Entonces uno diría, mira, entonces si yo consumo ácidos por carnes, lógica, le doy mucha sobrecarga a mi riñón, ¿qué va a hacer? Eliminar, pues. ¿Cuál es la función de tu riñón? Es mantener un pH óptimo, entonces va a tratar de eliminar todos los hidrogenios. Uno de los fenómenos de eso se llama acidificar. Por eso el rango del pH en la orina, que hasta ahora no saben, está en el sexto, o quinto, sexto. Parecen de quinto. ¿Ya? Es que tienen que prácticamente eliminar esas sustancias, esos hidrógenos, esos ácidos. Entonces, el pH es un rango variable. ¿Por qué? Porque así como les he dicho, el que no toma agua pues va a ser más concentrado. El que toma harta agua va a ser más diluido. Y lo que nosotros vamos a ver pues en este sentido es de que el pH tiene un rango muy extremo, desde 3 hasta 7.5. Es el rango del pH. Pero el rango en mayor proporción más común es pues de 3 hasta 5.5. Es lo que más se observa, porque es la característica del riñón, que sea ácida. Entonces, cuando nosotros vemos pues un peso específico mayor de 1015, ¿qué quiere decir? Está dentro del rango entre 1010 y 1030. ¿Qué está? Concentrando. Oye, pero ¿qué pasa cuando los túbulos pues prácticamente se han obstruido? Ya no hay fenómeno de ¿qué? Contracorriente, ya no hay secreción, absorción. Muy simple, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Va a botar solamente agua, no va a concentrar. Por eso es que la densidad es baja. ¿No es cierto? Entonces, así es como se ven estos fenómenos de problemas prerrenales o problemas renales. La necrosis tubular aguda es la primera causa de injuria renal aguda, es cuando ya el daño ya se ha establecido. Tú tienes estos factores, un FENA, una osmolaridad, tú tienes un índice de insuficiencia renal dentro de los parámetros de necrosis renal aguda,
no tienes que esperar mucho, decir, no, eso ya se establece. Lo único que tienes que definir es determinar en qué grado está. Eso vemos en vía renal aguda. Aquí 1, aquí 2 o aquí 3. ¿Y a cuál de los tres está? Habitualmente el aquí 1 es bien complejo porque eso nos puede hasta significar que sea una prerrenal. Y es que eso ya nos va a definir los valores de creatinina. Cuánto, según el rango, está para que nosotros digamos cuánto de tasa de filtración o en qué grado está el paciente de daño renal. ¿Ok? Por lo menos esos dos parámetros tienen que ser. Hay, por si acaso, estos solo son 5. Hay hasta 12 parámetros. Solo son 5. Como estamos en sexto, no hay que, pues, mucha información puede generar un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, lo básico. Sí, sí. Entonces, tenemos la ultrasonografía renal ureteral. Tomar en cuenta que ya les dije, ya les hablé de los parámetros. Es más, en mi exposición se dijo, no sé, como el año pasado una alumna, doctor, la pregunta no está en sus diapositivas, nunca asistí a clase, ya estaba aprobado, pero no sé, ¿cómo pasaron acá? Ni idea. Lo jalamos en el curso y por otros cursos aprobamos. Así es mi universidad. Los parámetros ultrasonográficos son muy importantes para que ustedes puedan definir cuál es el estado renal estructural que tengan, ¿no? Porque si yo tengo un daño estructural, ya me estoy perfilando que puede haber pues un daño funcional. Y esto es variable según la patología que uno tenga. Vemos acá, por ejemplo, la exploración de las vías urinarias tiene que ser igual, inspección, palpación, percusión y auscultación, como ustedes ya conocen, pero fuera de eso tenemos que tener características propias de los enfermos o los nefrópatas, ¿eh? Por ejemplo, a nivel de ojos, lo que es la retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, queropatías en banda, es un ejemplo, como antes les decía, a nivel de miembros inferiores, asterixis, líneas de Lyon, hemorragias en la espina, también tenemos lo que es las líneas cafés. Podemos tener a nivel abdominal diferentes patologías, a nivel de lo que es patología vesical, ureteral o propiamente renal. Y en algunos casos genitales, ¿eh? Y todo esto parece pues algo común de un paciente que tal vez no es un crónico, ¿eh? Es un paciente que no es un crónico terminal, es un paciente que puede estar en estadio 1, 2, 3 o 4. Estas características que ya nosotros estamos esperando por la misma nefropatía, ya se enmascara o se acompleja cuando nosotros ya tenemos un enfermo renal crónico establecido, porque ya hay intervención. Habrán visto los que están rotando a los pacientes que tienen pues el bracito, que parecen Popeye, hay una fístula arteriovenosa. O de pronto algunos ven el catéter que está acá. O algunos pacientes que frecuentemente andan con edemas en miembros inferiores. O finalmente pacientes que tengan pues presiones de 200 sobre 150, y eso es normal para ellos, y no se desesperan, ¿no? Todas esas características nosotros tenemos que por lo menos tratar de evaluar, y a la inspección, como les vuelvo a repetir, tiene que ser una inspección general, no es una inspección, pero doctor, si no veo el riñón, ¿qué puedo esperar? No, la inspección es general. Si tienes un enfermo renal crónico, pues lógicamente ver un cabello todo delgado, quebradizo, con pérdida de color, ya te indica fenómenos de avitaminosis, ¿no es cierto? O hipovitaminosis, que es característico en los enfermos renales crónicos. La coloración de la piel, clásicamente piel terrosa en los enfermos renales crónicos. ¿Por qué? Por el depósito de las toxinas a nivel de piel. Si hay depresiones, abultamientos, los enfermos renales crónicos, cuando ya se transforman pues en pacientes trasplantados, la misma inmunosupresión predispone, es muy bueno para que se acerte el riñón, pero predispone a enfermedades neoplásicas. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta pues son estas características, ¿eh? Acá ven el gran prurito, lo que se observa. Clásicamente esas manos pálidas, anémicas que uno tiene, estos arcos marrones que se ven en la uña, carpatognomónicos en algunos casos de enfermedad renal crónica, ¿ya? O tenemos pues estas lesiones medias descamativas, distales, escorrectivas, con prurito a nivel de miembros inferiores, ¿eh? En la inspección, así rápido nomás, es difícil. En otras palabras, si ustedes no palpan riñón,
no palpan riñón, no va a poder explorar otra cosa. No van a saber ni diferenciar qué están agarrando a lo que es a la inspección y a la palpación. A la inspección menos, pues. ¿Qué va a saber? ¿Qué riñón se le está colgando? Difícil, ¿eh? No, es difícil realmente. Por eso es que nosotros en nefrología nos apoyamos mucho en lo que es laboratorio, en ecografías y en lo que es funcional. Pedimos laboratorios hasta decir basta, porque no es como un corazón, un riñón en el cual tú escuchas, percibes los sonidos. Corazón ya les han enseñado ¿cuántos ruidos querés recordar? ¿Para qué? Para que cuando ustedes escuchen un paciente, ni siquiera escuchen los soplos. O sea, no está bien. Tienen que practicar en ese sentido, ¿verdad? Pero la inspección, lo característico en niños sí se ve lo que son nefromegalias, por los tumores de Wilms que se evidencia, riñones poliquísticos cuando hay una distensión abdominal, pero es poco evidente porque es un órgano, ¿a qué nivel? Retroperitoneal. Retención vesical tampoco, el paciente tal vez tenga una distensión, como la ven en gorditos ya ni se puede observar. Lo que sí ustedes en cierto grado tienen que ver, característicamente cuando hay un daño renal y traumas, puede hacer una equimosis así bien completa a nivel lumbar cuando hay trauma. O simplemente como acá vemos, un aumento de lo que es un abombamiento y una alteración de la coloración, como se observa en abscesos perinéficos. Pero un absceso no va a venir, pero doctor, tengo esto, no, pues el dolor es terrible, la fiebre es mortal, los leucocitos están por encima de lo normal, un paciente realmente un poco más crítico de lo normal. A la palpación es necesario, por lo menos tener este procedimiento, es básico. Para eso ustedes lo que tienen que hacer, primeramente, bueno, acá dice, la mano posterior es la más importante, la que va atrás. ¿Por qué? Porque suavemente primero tenemos que ver que hay un espacio, acá este espacio que se delimita entre la última costilla y lo que es los músculos a nivel paravertebrales. En esta fosita es donde ustedes tienen que tratar de palpar, unir primero con los 3 dedos de medio, buscar. Y suavemente tratar de presionar, y si es en algún grado tratar de hacer una percusión así superficial. A ver si es que el paciente tiene algún problema, pero como ustedes observarán, pues toda esta zona es zona de dolor. Uno está con lumbalgia, la mayoría de ustedes pues se levanta, no duerme hasta tarde de sus clases, andan con un vago, parece que sí, parece que fuera el riñón, y es la primera causa de evaluación en nefrología, las lumbalgias, imagínense. No es riñón, es más muscular. Y después de haber visto este punto, nosotros tenemos que poner al paciente pues acostado de cúbito dorsal. Saben que el médico pues tiene que estar al costado del paciente, siempre se prefiere el lado derecho. Bueno, en algunos casos está mal ubicada la camilla, puede ser el lado izquierdo. Hay que colocar en la región lumbar del examinado su mano izquierda, como ven, la mano izquierda en la parte posterior y la mano derecha en la parte anterior. Hay que tratar de palpar más o menos con lo que es el 5 o 6 centímetros de la línea media, con los tres dedos de medio, para que se pueda ver pues lo que es moderadamente a la dígito-presión, la disposición del riñón. Esto en esta señora que tiene pues un abdomen medio plano es factible, pero imagínense un paciente que es obeso, difícil, solamente el gas intestinal nos va a hacer un rebote, entonces va a ser infructuoso. Es más, hasta en la ecografía, por la grasa y el gas, no se puede ver adecuadamente lo que son los riñones. Pero esta maniobra es la más importante y es clásica, y esta tienen que ustedes tratar de hacerla, por lo menos en la parte semiológica. Ahí vemos la variante, cómo es que el paciente está ubicado a este nivel al lado derecho, y empieza a explorar lo que es el riñón derecho, y para hacer contralateral, cambia ya también la posición de la mano. Esta va por encima, en arco del paciente, y la misma mano derecha pues sigue palpando en profundidad en la línea media, en un mismo lado, no necesitas cambiar de lado. Acá nosotros tenemos que tratar de profundizar durante la expiración. Es muy importante que ustedes sepan que los riñones, durante la inspiración, ¿qué pasa? Inspiran, ¿bajan o se elevan? Se elevan por el diafragma, ¿no? Durante la expiración, baja. Observen acá que para que nosotros tengamos una óptima palpación, siempre hay que tratar de llegar al polo inferior, por lo menos. Y cuando estén ya ustedes ya palpando, tienen que decirle al paciente que inspire. ¿Para qué? Para que ese riñón trate de bajar. Porque a veces pues hay personas en las cuales
tienen un tórax un poco amplio y cuando inspiran prácticamente todo el riñón se va hacia arriba y no es factible palpar. Por lo cual, es muy importante que durante inspiración y expiración se puede evaluar al paciente, siempre profundizándose. Fíjense cómo profundiza con la mano derecha el abdomen del paciente, porque está a nivel retroperitoneal, tiene que pasar la parte intestinal. Ahora, la de Montenegro es una variante, solamente es una variante, ya que acá lo que va a pasar es una exploración en el mismo sentido, pero del cúbito ventral, invirtiendo las manos. Lógicamente que acá, si el paciente está del cúbito ventral, nosotros tenemos que tener la delicadeza. ¿Por qué? Porque no es como el abdomen anterior. Fíjense que acá, presionar nomás con la mano derecha va a resultar más doloroso que en la parte anterior. ¿Por qué? Porque en esta zona pues están los músculos, es menos depresible, no es tan blanda como la parte abdominal, está entre dos espacios, ¿no es cierto? Bien espacios. Y tenemos otros procedimientos como ese de Israel, pero en el caso de Israel es de lateral, ¿no es cierto? Acá nosotros podemos observar pues que la mano derecha prácticamente va a ir a la parte posterior y la izquierda a la parte anterior. ¿Por qué hacemos de modo lateral? Para que no nos pueda interrumpir lo que es el contenido abdominal intestinal y se pueda prácticamente tener algo más factible. Esto ayuda mucho también a hacer ecografías. En las ecografías se ve prácticamente el riñón mayor aumento, más adecuada y óptimamente. Igual se aplica las maniobras de inspiración y expiración para poder nosotros tratar de coger ese riñoncito. Y el de Glenar, bueno, acá pues lo que más o menos uno trata de hacer, esto sí es bien complejo. ¿Por qué? Porque primeramente lo que vamos a tratar de hacer es que con la mano derecha vamos a tratar de desplazar, ¿no es cierto?, todo lo que es el contenido intestinal, y con la mano izquierda vamos a tratar de sujetar, ¿no? Si era difícil sujetar de atrás adelante, imagínense sujetar con una sola mano. Esta maniobra resulta más adecuada en niños que primeramente tienen un abdomen un poco más blando, o en jóvenes, escolares, donde no hay mucha masa muscular, los rectos prácticamente no se han desarrollado y uno pueda captar más óptimamente lo que es el tamaño renal. Acá hay que ver la captura, más que todo es en la inspiración del riñón, y hay que generar ese pinzamiento que está observándose con la mano. Y después de eso, por lo menos, una vez que se haya cogido, hay que ver el escape a la expiración. Tiene que escaparse, ¿no?, para que nosotros podamos decir que sí hemos hecho una buena maniobra o método de Glenar. El método de Golet es prácticamente casi la misma metodología, pero tiene algo muy importante, que es cuando está parado. No es de costado, no es de cúbito dorsal, ni es de cúbito ventral. Igual se aplica en la misma teoría la gravedad, en la cual pues vamos a tener pues que nuestros, todo lo que es la parte abdominal pueda ir un poco más abajo y nos deje libre por lo menos la zona retroperitoneal para que nosotros podamos hacer una óptima palpación. Si se fijan, el debullón siempre va a estar presente, siempre va a ser casi el método. Lo único que cambia en nosotros es la posición, ¿no? Ahora, esto de cuando se inclina hacia adelante, este método de Bennington, más que todo se aplica cuando se tiene pues masa muscular bien marcada a nivel donde se trata de relajar los músculos de la pared abdominal y nosotros podamos palpar óptimamente el riñón. Bueno, la forma es redondeada, superficie lisa, consistente algo mayor que el hígado, escasa movilidad, características de un peloteo, abdomino lumbar o lumbo abdominal. La tosis es un fenómeno, como ya lo han estado explicando algunos de sus compañeros en la exposición, que es dependiente de qué? Dependiente de sus estructuras de sostén, ¿cierto? Acá característicamente se ve este fenómeno en personas delgadas, en personas delgadas en la cual tienen dolores lumbares crónicos, que pues se pueda definir que hay escasa grasa perirenal con un vehículo pues que hace esta tosis, que no mantiene bien la posición del riñón. Las ectopías son congénitas, háganse ecografías, chicos, o paciente que tenga problema renal o sospecha renal, la ecografía está de base, ya por lo menos nos va a definir si es que existe o no un riñón. En la nefromegalia,
característico en niños, como les decía, el tumor de Wins. Hay riñón en esponja que hemos visto con los chicos también en un niño. También podemos tener pacientes con, más que nefromegalia, riñón crecido, en pacientes con amiloidosis, pacientes que tienen diabetes mellitus, que tienen nefropatía diabética. En las gigantes, pues acá no se nos va a escapar pues estas nefromegalías gigantes como es el riñón poliquístico. En las bilaterales, ahí están los riñones poliquísticos. Normalmente las hidronefrosis también están asociadas en este sentido, de las nefromegalías bilaterales. Tomar en cuenta estos puntos, el costo vertebral y el costo muscular. Lógicamente que el costo vertebral es un punto en el cual pues, está entre la duodécima costilla y la columna vertebral, y el costo muscular es el borde inferior de la dorsal costilla por fuera del relieve muscular. ¿Dónde va a ser más óptimo palpar el riñón? En el costo muscular. El otro es muy profundo, dificulta. Ahora, de los puntos laterales tenemos que tomar en cuenta que son tres, el superior y medio que son palpables, el inferior habitualmente no lo hacemos porque es por cálculo vaginal rectal. En el superior es la intersección entre la línea umbilical con el borde externo del recto anterior. El medio es la unión del tercio exterior con el tercio medio de la línea que une ambas espinas ilíacas anteriores superiores. Algunos lo catalogan pues como estos puntos, habitualmente zona de desplazamiento de los uréteros. La percusión o la percusión de Murphy, esta es la percusión más óptima, poner la palma para que la otra mano pueda golpear. Algunos hacen la percusión directa, resulta un poco tediosa, hasta traumática en algunos pacientes. Es terrible si ustedes hacen una percusión directa, si es que antes no han palpado por lo menos los puntos. Uno define un punto, como les digo, es este ángulo que se da entre los músculos y la última costilla, para que nosotros indirectamente hagamos una percusión leve y definir si ya hay dolor. Si hay dolor en una percusión leve, pues está de más decirles que una percusión resulta pues algo catastrófico para el paciente. Hay pacientes que se han sentido muy mal simplemente por esta maniobra, que el dolor ha subido de un 10 a un 100, por lo cual se solicita que ustedes tengan la delicadeza del caso. Lo más óptimo es que sea por encima de la palma de mano. Esta es la directa. Se puede hacer en algunos casos, claro, lógicamente, que se quiera pues tener, que tengas un paciente en el cual tengas mucha duda diagnóstica y que no tenga mucho dolor. Esta percusión de Giordano es una percusión, digamos, ya casi no se hace, por el mismo hecho de que hay unos que cuando se extiende la mano, ven cómo va hasta la línea media de la columna, prácticamente es un poco inadecuado porque vamos a poder hasta tocar la parte muscular, lo cual nos puede ser una confusión. En general no es una confusión, ahorita es una percusión. Lo más óptimo es con una mano ya, buscar la fosita, ¿no es cierto?, que les indico, y ahí justamente tratar de golpear. ¿Para qué? Para que sea más directo el golpe a la parte territorial. La vejiga, siempre, nunca se olviden, chicos. A veces, doctor, no orina, urgente, auxilio. ¿Y qué tiene? Una vejiga pues crecida, se ha retenido, pueden ser coágulos, una próstata. Lo más importante es que nosotros sepamos definir por percusión, saben que es matidez, hay matidez cuando la vejiga aumentaba de tamaño, y esta línea de orina que va a ser matidez frente a lo que son los ruidos silveros o el abdomen lindo. Y ahí nosotros podemos ver que hay diferentes medidas. Lógicamente, cuando la vejiga se distingue tan grande y contiene 2 litros, tampoco la idea es meter la sonda y que salga a todos lados. No, por el mismo hecho de distensión, si nosotros drenamos la orina muy rápido, va a empezar a sangrar y podemos tener una cistitis hemorrágica en caso de los pacientes si es que drenamos. Normalmente se drena el 50%, después de media hora el 75%, después de media hora el 100%. Esa sería, digamos, la conclusión respecto al manejo de estas vejigas que están prácticamente generando el fenómeno de obstrucción. Ahora, en los soplos, ustedes también tienen que observar pues, que estos puntos mínimamente tienen que ser explorados para ver lo que es de la aorta, lo que es la arteria renal derecha, izquierda y las ilíacas. Las femorales, pues en cierto grado puede uno auscultar. Tomar en cuenta que esos soplos no necesariamente nos tiene que generar o decir nosotros que hay una alteración
de una fístula o una degeneración a nivel arterial. Lo más clásico que se observa en los adultos es la aterosclerosis. O sea, es tal aterosclerosis que está en los pacientes que simplemente por fenómeno concéntrico la grasa prácticamente empieza a obliterar lo que es el canal arterial. Y ahí es donde podemos tener soplos, es lo más frecuente que observamos. Porque que tenga un soplo un paciente, el primer fenómeno que va a ocurrir en un paciente que tenga un soplo ya congénito, pues va a ser ¿qué cosa? Los fenómenos de trastornos de presión, hipertensión a la cabeza de las arteriales o hasta fenómenos de necrosis. Hay casos interesantes que a veces uno se gana joven de más o menos 27 años que acude al consultorio y tenía dolor lumbar. No tenía nada más que un dolor lumbar simple, se le evalúa, se le hacen todos los estudios de bioquímica en sangre y todo está normal. Y sigue el dolor, hasta que se le hace una tomografía con contraste y se observa que prácticamente la cortical de la renal estaba muerta, o sea, tenía un riñón que había femicida ya muerto. ¿Cuál es la explicación, causa, motivo de estos problemas? Probablemente ha habido un trastorno de coagulación que haya obliterado la arteria, va a haber una aterosclerosis acelerada en los pacientes que tengan estos problemas. Esto es lo que les quería explicar. En un paciente antes de diálisis, un paciente después de diálisis, así lo van a ver. Corte por acá por trasplante, sus fístulas pueden ser a nivel pues, de lo que es antebrazo, a nivel del brazo, pacientes con catete, y no solo eso, las complicaciones que conlleva todo lo que es tener estos procedimientos, estos instrumentales. Pacientes pues van a vivir en presiones sumamente elevadas, pacientes van a estar encefalopáticos continuamente, mientras más tiempo estén en diálisis, ya no es un paciente común y corriente que recién va a entrar a la diálisis. Acá podemos tener estas características en pacientes hasta estadio 4. Cuando ya tienen estadio 5, pues es penoso y lastimoso que sea la única forma, hasta catéteres peritoneales, que se pueda mantener pues la toxicidad que genera nuestro metabolismo. Bueno,